Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. A medida que aparecen más y más conocimientos sobre genética y sobre todo sobre lo que está contenido en el ADN, aparecen las posibilidades de tomar nuevas definiciones, conocer mejor algunos ámbitos, por ejemplo, ver si hay realmente un genoma uruguayo y cómo lo podemos definir. Bueno, Alexandra Perrone nos trae un informe sobre eso, sobre un trabajo científico que está intentando decodificar el ADN modelo prototípico, si se puede decir de alguna manera, el proyecto Genoma Uruguayo. Lo vemos. ¿Por qué es importante conocer el genoma de una población? Para conocer esta respuesta, vinimos hasta el Institut Pasteur de Montevideo. En este informe de Sobre Ciencia, les contamos en qué consiste el primer estudio para secuenciar el genoma uruguayo a una escala representativa. Cuando hablamos del genoma humano, lo que estamos hablando es de una molécula de 3.000 millones de posiciones, es muy larga, está toda enrolladita en el núcleo de nuestras células, de cada una de nuestras células, y nosotros con las tecnologías de secuenciación masiva, se llaman, determinamos la secuencia de bases que tiene esa molécula. O sea, en qué orden aparecen la A, C, G, T, que son las 4 bases que forman esa gran molécula. Es importante estudiar el genoma de una población porque es interesante entender las estructuras que tienen las poblaciones. Las poblaciones no son todas iguales. Hay algunas que se formaron por diferentes grupos ancestrales, por ejemplo la nuestra se forma por indígenas, europeos y componentes afro, pero otras poblaciones son distintas. Por ejemplo, en Europa son la mayoría obviamente europeos, en el sur puede ir cambiando. O sea, está bueno entender los grupos poblacionales que forman la población de estudio. El proyecto Urugenomes surge en el 2015 y fue como el primer proyecto para estudiar el genoma de los uruguayos. Y en su momento constaba de como 3 etapas. Teníamos una primera etapa que era más bien antropológica, donde estudiamos 10 individuos de ancestría charrúa o probablemente charrúa, 10 individuos con ancestría afro. Después una segunda etapa que era más bien poblacional, donde estudiamos 30 individuos representativos de todo el país. Y después una última etapa que era más bien de genómica médica, donde estudiamos 30 niños con enfermedades raras, con enfermedades genéticas. En este primer proyecto hicimos el genoma completo de todos estos individuos y en la parte más poblacional, más de ancestría, lo que pudimos identificar fue que existe una componente indígena bastante grande en la población uruguaya. El promedio de ancestría indígena era un 14%, un 78% europeo y un 8% afro. Y además se estructuraba geográficamente esas diferencias de ancestría. No era lo mismo Montevideo que más al norte del país, o sea, aumentaba la ancestría indígena más al norte del país. Este estudio lo hicimos con el grupo de Mónica Sanz también, y ellos habían determinado previamente también que existía una componente indígena bastante alta. Y con esto pudimos corroborarlo a nivel de genoma completo. Lucía Spangenberg nos explicaba cómo fueron los inicios y las motivaciones que llevaron adelante a este proyecto, pero ahora nos va a contar en qué etapa está la investigación, qué se busca en cuanto a escala representativa y por qué será una buena oportunidad también para la medicina genómica. Lo vemos. En el 2023 arrancamos con una segunda fase de este proyecto, conseguimos financiación para justamente ampliar esta muestra y hacerla más representativa. Es un proyecto que lo presentamos en conjunto con UDELAR,
con el Fiocruz de Curitiba en Brasil y con el Pasteur París. Bueno, estamos hace 1 año y pico ya muestreando individuos, o sea, juntando donantes para que vengan a participar en nuestro proyecto. La idea es llegar a un número de 850 uruguayos y hacer también el genoma de estos uruguayos. Al día de hoy, bueno, venimos bien y tenemos muchos departamentos que ya tienen los números que precisamos, ¿tá? Cada departamento tiene un número de muestras asignado proporcional a los habitantes que tiene y nos cuesta todavía encontrar algunos departamentos. Por ejemplo, Canelones nos falta, Maldonado, San José, Colonia algunos, Rocha, algunos de Tacuarembó y de Durazno. Este nuevo proyecto involucra donantes de todo el país. A principios del 2023 empezamos trabajando con hospitales del interior, sobre todo del norte, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Los hospitales fueron los que captaron a los donantes y después juntaban las muestras y nos las mandaban para acá. Eso funcionó súper bien, estaban todos con una muy buena disposición para colaborar con el proyecto, o sea que estamos re contentos con eso. Y después, en este año, empezamos a muestrear desde Montevideo, y eso lo hicimos desde el Hospital de Clínicas, desde el Centro de Hemoterapia del hospital, y ahí todos los donantes que iban, digamos, a donar sangre, porque a veces donan o para algún pariente o amigo, o porque simplemente van a donar, a esos donantes se les saca una muestra adicional, los que quieren participar, obviamente, ¿no? Se les saca una muestra adicional y esa muestra es la que va al proyecto. Con esta estrategia de pedir colaboración y estrategia de muestreo, llegamos a unas 700 y pico de personas, lo cual es un número súper considerable, súper grande para la ciencia en nuestro país. Y ahora los 100 y algo que nos quedan, lo que vamos a hacer es una estrategia diferente. Vamos a hacer alguna jornada en el Instituto Pasteur, que la gente se puede acercar y donar solo para el proyecto, esta vez solo 2 mililitros de sangre para el proyecto, pero de departamentos específicos ahora. Son los departamentos que realmente nos faltan muestras para completar el número mínimo necesitado. Más allá de conocer a nuestra población con este proyecto, vamos a entender las ancestrías y qué estructura poblacional tenemos en Uruguay. También nos va a permitir conocer la predisposición a enfermedades que podemos tener los uruguayos. Y además vamos a tener un panel de referencia, un conjunto de uruguayos ya secuenciado, 850, que ya dijimos que era un número bastante alto, para cualquier tipo de análisis que pueda surgir posteriormente. Por ejemplo, en el caso de la medicina genómica, ¿sí?, que nosotros trabajamos mucho en eso, que quiere decir secuenciar pacientes, o sea, determinarle el genoma a pacientes que tienen alguna enfermedad genética, para después entender dónde está el gen, dónde está la mutación que está causando la enfermedad. Y muchas veces encontrás mutaciones que podrían llegar a ser causantes de la enfermedad, pero no tenés ningún panel de referencia para compararlo que sea de tu misma población. Y las poblaciones son diferentes, ¿no? No es lo mismo comparar un paciente uruguayo con la población uruguaya, que sería lo correcto, a que compararlo con Estados Unidos, con Europa, como veníamos haciendo antes. Entonces mejoran los algoritmos diagnósticos de pacientes a futuro que puedan venir. Bueno, atención, mucha atención, porque para que este estudio funcione, y ustedes veían como Lucía explicaba de cuáles zonas de nuestro país hay más y de cuáles todavía están faltando algunos datos, hay una convocatoria. Atención nuevamente. El miércoles de la semana que viene, miércoles 28 de agosto, de 9 a 13 horas, en el Instituto Pasteur de Montevideo, que es en calle Mataojo 2020, ahí en Malvin Norte. Bueno, ahí se realiza la convocatoria a personas cuya madre y padre hayan nacido en Canelones, Maldonado, San José, Colonia o Soriano, y que sean estas personas mayores de 18 años. Se las invita a participar de este estudio científico para caracterizar el genoma uruguayo. Insisto, Canelones, Maldonado, San José, Colonia o Soriano y mayores de 18 años. Sus padres tienen que haber nacido en estos departamentos. La participación, es bueno saberlo también, supone la donación de una pequeña muestra de sangre, 3 mililitros en total, la cual será analizada con herramientas genéticas. Los datos están totalmente garantizados en cuanto a su confidencialidad y solamente serán utilizados con fines científicos. Si tienen dudas, si tienen consultas, pueden llamar al 2522
0910. 2522-0910, voluntarias y voluntarios mayores de 18 años para participar de este estudio que va a mostrarnos de aquí a un tiempo cómo es el genoma uruguayo y que será muy útil, como se veía en el informe, para no solamente tener datos de alguna manera de interés o de cierta curiosidad, sino también para definir perfiles en cuanto a posibilidad de padecer determinadas enfermedades no transmisibles y demás. Así que quien pueda y cumpla los requisitos, que se sume.